Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a comenzar hoy la segunda jornada de la 23ª jornada de energía y medio ambiente. Bueno, para quien no lo sepa, cada 2 años se celebran este tipo de jornadas. Por tanto, si llevamos la 23ª, significa que multiplicamos por dos y llevamos pues casi 46 o 47 años con estas jornadas, que se dice pronto. Lo cual viene a decir la relevancia que tiene y la importancia, y que además ha sido, como dije la otra vez, ha sido objeto a veces de tesinas y demás. Bien, hoy la jornada es un formato tipo mesa redonda. Como sabéis, se va a hablar sobre la rehabilitación energética de edificios industriales y residenciales. Los ingenieros tenemos mucho que decir aquí, aunque parece ser que la rehabilitación sea algo, pues, que cuando se nombra edificios, que parece que tengan que ser arquitectos y tal. Pues, pues, pues sí, pero no, por una razón. Porque los ingenieros somos los que dominamos los materiales, la ciencia de los materiales. No veréis en ninguna fábrica ningún arquitecto en producción, ni en laboratorio de materiales, ni laboratorio de ensayos, ni nada por el estilo. Siempre hay bichos raros, claro, bien. Eh, pero es así. Entonces es el ingeniero el que domina el material y domina las características del mismo, el que innova, el que facilita y el que propicia que ese material pues se dé a la sociedad con una finalidad, y es, como siempre, pues mejorarla en lo que es aislamientos, en lo que es durabilidad o vida media del material, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que es una jornada de ingenieros al 100%. Como veis, la rehabilitación de esta se llama de edificios, y hemos querido poner industriales y residenciales, mejor que residenciales e industriales, porque en definitiva estamos en el Colegio de Ingenieros de la Rama Industrial y nos dedicamos a eso, y esa es la razón por la que se ha puesto así, pero podría haberse puesto de otra manera. Bien. Mm, El formato, como digo, va a ser mesa redonda. Vamos a tener dos conferenciantes, bueno, dos tertulianos, que es Pablo Ruiz de Terminio Bueno y Marcos Fuentes Cambeiro, y ahora el moderador Miguel Cervera Monzo. Entonces, voy a nombrar un breve currículum de cada uno de ellos, que es extensísimo, y concretamente Marcos Fuentes, bueno, pues vienes de Madrid, es así, viene de Madrid, de propio, como decimos en Aragón, viene de propio, a dar esta charla. Y podemos decir que es miembro del Comité Técnico de Expertos de Instalaciones Térmicas en Edificios, INGEDER. Cointín es director general de ENION, Evers, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Es director general de Interim, ha sido en mayo del 2015, es con oficinas en España, en Canadá, en China, en fin, ha liderado esta empresa. Director general también de Neon y Everest en 2012-2013. Bueno, tiene un montón de cargos y de responsabilidades, que son hojas y hojas y hojas que nos entretendríamos aquí casi toda la tarde. En cuanto a su formación académica, es extensísima también. Tiene el certificado este de Passing House, que, en fin, a mí bien. Eh, EBRIN, asociado, inspector de eficiencia energética en instalaciones térmicas por parte de AENOR. Certificado también de energía por parte de la Asociación de Energía de Ingenieros. Es ingeniero electrónico, con electrónica y control de instalaciones térmicas por la Universidad de Madrid. Tiene varios cursos en la Escuela de Organización Industrial. Bueno, es también máster en Ciencias Económicas. Bueno, antes era licenciado, pues ahora es un máster porque es así como lo reconoce la ley. Eh, y bueno, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. Eh, y ya digo, o sea, estaría todavía leyendo su currículum. Vamos a nombrar también a Pablo J. Ruiz Temilla. Pues también, no sé si tengo aquí como 10 o 15 folios, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo más.
Tiene una experiencia profesional inmensa, ha hecho obras de miles, de cientos de miles, de millones de euros sobre el tema de construcción. Tengo aquí, bueno, podría tanto de redes como de centros, como de construcción, de pozos, porque, entre otras cosas, Pablo es ingeniero de obras públicas, o sea, es ingeniero civil, también es ingeniero electrónico o mecatrónico, mejor dicho, es ingeniero mecatrónico. Y bueno, no sé por dónde seguir, la verdad. Quiero decir que yo ahora mismo le decía, bueno, la obra que hicimos juntos no ha aparecido, ¿eh? Fue un proyecto de obra. Bueno, con esto yo creo que sobra presentación y tenemos pues un par de tertulianos que de verdad espero que cuando termine y tengamos el momento de ruegos y preguntas, pues aprovechemos bien todo lo que nos pueden ofrecer. Eh, no quería, pero bueno, yo creo que también es de reconocer pues el currículum de Miguel Cervera, que bueno, he podido hacer algo. Miguel Cervera es nuestro secretario técnico, eh, es ingeniero mecánico, ha sido y director comercial de materiales de construcción, lleva 20 años conociendo los materiales, gerente de empresa auxiliar de construcción también hasta durante 30 años, delegado nacional de productos cementosos, morteros, cementos cola durante muchos años también. Aparte de eso, lleva más de 12 años en ejercicio libre como proyectista, director de obra, coordinación de seguridad en obras. Lleva miles de certificados energéticos, porque lo sé, porque me consta. Delegado de Aragón de fachadas ventiladas, Buctal, que se nombra así. Varios años de COFROC en España, de técnico comercial. Es gerente de una empresa que se dedica a mediciones de gas radon y soluciones constructivas. Delegado para Aragón de Johnson antideslizantes. Delegado para Aragón de sistemas de impermeabilización para membranas líquidas. Lleva y comercializa y además forma lo que es los sistemas SATE de corcho, de diferentes materiales. Es inspector de amianto en edificios según la última norma, la UNE 17.1370-2. En fin, también me voy a parar si te parece. Y doy paso ya a la tertulia. El formato va a ser que Miguel, como moderador, hará una serie de preguntas y uno u otro contestará. Y yo creo que si se tercia, pues a lo mejor si hay algo entre esas preguntas y esas contestaciones que alguien de los aquí presentes está o se queda con alguna duda, pues a lo mejor puede ser el momento y no esperar al final. Pues muchas gracias y vamos a disfrutar de este trío. Muy amables. Hasta luego. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes y muchas gracias a los dos contertulios, o en este caso los dos ponentes. Yo creo que tendríamos que empezar a ver qué relación o qué es lo que estáis detectando vosotros en estos momentos en vuestras comunidades, en el caso de Madrid y el caso de Aragón, sobre las ayudas a la rehabilitación energética más allá de lo que son simplemente placas solares de fotovoltaicas para autoconsumo en la industria. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay una serie de exigencias desde el punto de vista del estrés térmico de los trabajadores, que en ocasiones están provocando denuncias pues, por excesivo calor en verano y que naturalmente están obligando a crear una serie de instalaciones térmicas costosas que a lo mejor pues, con actuaciones en las envolventes pues, podrían mejorarse. ¿Qué podéis decirnos de ese tema? ¿Cómo está en Madrid? ¿Cómo está aquí en Aragón? Marcos, sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Me escucháis? ¿Se me escucha en el fondo? Bueno, un poquito. Si orientas un poquito, te Está verde. cogen, pero ¿Ahora se me escucha? Ahora. ¿Está en verde? ¿No está en verde? Pues, ¿no? Está loco. ¿Ahora se me escucha?
Ya has hecho una manejar. Para que se vea. ¿Sí? No. ¿No? Sí, sí. Da igual que sin carga. No, no, estaba cargado. Bueno, no hay problema. Pasamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora se me escuchará mejor, ¿verdad? Bueno, nuestra experiencia en Madrid es que Madrid es un mercado en el cual la rehabilitación energética no es que sea una proyección a futuro, sino que es un hecho diario. Es decir, prácticamente se ha movido el mercado en torno a la capacidad para gestionar o no subvenciones, y la sensación que tenemos es que no se han llegado a gestionar la gran mayoría de las subvenciones debido a que los personal que hay, la administración pública, la capacidad para gestionar los expedientes ha quedado muy por debajo de las solicitudes que realmente el mercado ha manejado. A diferencia del ámbito residencial o ámbito industrial, sí que hemos percibido que se ha disparado muy por encima del ámbito industrial, todas las solicitudes del ámbito residencial, y se han quedado, bueno, pues, con respuestas de 1 año, 2 años, 3 años. Tenemos proyectos que siguen esperando a que den una respuesta, y cuando reciben incluso las cartas de aceptación de las subvenciones, tardan siglos en conseguir los fondos. Una exigencia, una segunda vuelta constantemente de solicitud de documentación, y una gestión muy poco ágil. Es decir, la sensación que tenemos es de muy poca seguridad jurídica, en el ámbito de que, bueno, los proyectos se estructuran de tal manera que se tiene en consideración la financiación externa y la subvención a fondo perdido, y la realidad de todo esto es que no llega, o no se le espera, o no hay constancia de ningún tipo. En esa línea, la verdad es que nosotros, como consultora externa, hemos llegado a la conclusión de que los fondos no deben ser la razón por la cual invertir en rehabilitación energética en ningún sector, ni el ámbito residencial, ni el ámbito terciario, ni mucho menos el industrial. Debemos ser capaces, o por lo menos es la percepción que nosotros tenemos como técnicos, de transmitir al mercado, y esta no es la razón por la cual, sino que solamente es una motivación para iniciar el proceso. Esa es la sensación que tenemos nosotros. También somos, pues, bueno, una empresa de un tamaño muy reducido, pero bueno, creo que la percepción refleja lo que vemos en el mercado madrileño, nosotros al menos. Hola. Bueno, pues aquí esto es otro. No, ese ya está en verde ahora que Sí, veo. Sí. sí. Bueno, Aragón es otro, o sea, Madrid es completamente otro mundo con respecto al resto de España en lo que es construcción, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. O sea, es otra escala completamente diferente a la que trabajamos aquí. Pero bueno, yo lo que veo es que en rehabilitación industrial yo creo que se está haciendo muy poca cosa aquí en Aragón. Incluso, bueno, pues están también con el tema de las naves industriales, con el tema el otro día, pues con la asociación de industriales del corredor del Huerva, pues comentaban, pues bueno, el tema del fibrocemento, ¿no? Que van a obligar a quitar el fibrocemento, y bueno, pues es una oportunidad también, ¿no? Para mejorar la envolvente y demás, pero bueno, la gente está como que si no hay ayuda, pues que no se hace nada, que es imposible, que yo cómo me voy a gastar un dinero en cambiar esta cubierta y en mejorar esto y tal. O sea, no ven el beneficio ni a corto ni a largo plazo. O sea, lo que ven es un gasto, no ven una inversión, ¿vale? Y eso es un poco la sensación que tengo aquí en Aragón. Aparte de lo complicado que es el tema de pedir las ayudas y demás. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que si quieres hacer algo de rehabilitación, hazlo independientemente de las ayudas, o sea, porque las ayudas llegarán o no llegarán. O sea, es complicado pedirlas y es complicado que te la den. Entonces, si cuentas con que te van a dar la ayuda para hacerlo, es mejor que no te metas, porque luego te vas a pegar bofetón, porque es muy fácil que no las den porque complica mucho lo que es toda la documentación que hay que presentar y demás, pues es bastante complicado. Yo hace pues como 8 años o así estuve en el IDAE, en Madrid, hablando del tema de la rehabilitación energética y demás, y claro, nos dieron un dato escalofriante. O sea, nos dijeron que de toda España había solamente cinco solicitudes, de las cuales tan solamente una había conseguido aprobar, o sea, había conseguido superar, porque piden una documentación tan exigente y tan complicada que es muy difícil que te lo aprueben. Entonces, claro, es que a los políticos se les llena la boca de las ayudas y tal, y luego no dan nada.
No dan nada porque lo ponen tan complicado que es muy difícil que luego te den una ayuda. Entonces, y yo creo que esto fue hace 8 años y creo que seguimos un poco en la misma línea. O sea, como te saltes una coma de lo que piden ellos, pues pum, automáticamente es que quedas descartado, ¿no? Entonces yo lo veo que es complicado. Aquí, por lo menos en Aragón, es como lo he visto yo. Bueno, entonces, a ver, abundando en este tema, parece que en este país nos movemos solamente por el tema de la subvención y yo creo que, no sé qué opináis vosotros, igual es que nos falta tanto por parte de la administración como por parte de los técnicos ser capaces de divulgar, de explicar qué significa realmente el ahorro energético. Yo no sé si estáis de acuerdo o no en la falta de información y sobre todo la falta de concienciación. ¿Qué opináis? ¿Mejor así? Bueno, nosotros somos una empresa muy pequeña que hemos tenido que estar constantemente reinventándonos para hacer frente a lo que nos encontramos en el mercado. La sensación que yo tengo a nivel personal es que estamos dejando pasar una oportunidad irrepetible como ingenieros. Es decir, yo tengo 47 años, soy hijo de frigorista, mi padre no era ingeniero, pero sí es cierto que se labró un futuro y poco a poco fue creciendo. Y había muchos ingenieros de la edad de mi padre que yo los veía como auténticos maestros, ¿no? Recuerdo que me enseñaban cuando entré en la escuela que para mí eran inalcanzables. Yo creo que un ingeniero de 65 años tiene mucha mejor formación que un ingeniero de mi generación. Esto es un hecho. Por lo menos es la impresión que yo tengo cuando entré en la escuela. Yo soy economista de formación y a continuación estudié ingeniería y noté una gran diferencia entre los chavales de 20 años que entraban y yo que entré con 30 a estudiar industriales. Mis matemáticas eran muy superiores a las matemáticas de los chavales de 20 años. Quiero decir que parece que la sociedad se está yendo de madre, ¿no? Y creo que tradicionalmente el ingeniero ha ejercido un papel de liderazgo que parece que se nos está olvidando, por lo menos en las nuevas generaciones. Tal vez, bueno, pues ingenieros con más experiencia se lo tengan más presente, pero en mi generación parece que hemos perdido esto. Yo creo que no se trata de rehabilitación energética. La rehabilitación energética es la excusa. Es decir, es evidente que la rehabilitación energética tiene que estar presente hoy en día. Es inconcebible pensar que tengamos que abrir las ventanas para ventilar. Esto me parece inconcebible como técnico. No me cabe en la cabeza. Si hemos tenido que hacer docencia sobre qué es un recuperador de calor de doble flujo, me parece ciencia ficción. Tiene que seguir ocurriendo. Esta mañana venía del tren y me comentaba un compañero que hemos perdido un proyecto porque el cliente ha considerado oportuno bajar la potencia de los equipos de producción, reducir el volumen de depósito de inercia y eliminar la ventilación del sótano, porque lo ha considerado oportuno, porque así reducía el coste del proyecto. Bueno, evidentemente estamos haciendo algo mal. Evidentemente no se nos está escuchando, hemos perdido protagonismo. Parece que tenemos que competir con otros proyectistas. El ingeniero es una referencia de mercado y siempre ha tenido que serlo. La sociedad está perdiendo ese giro y creo que la excusa de la rehabilitación energética al final son 4 conceptos: envolvente, energía, energía térmica y estanqueidad. Bueno, tampoco hay que ser ingeniero para evidentemente saber esto. Sin embargo, parece que tenemos que estar repitiéndolo constantemente. Creo que hay retos mucho más importantes que esos. Y creo que se nos olvidan. La rehabilitación energética parece que es una excusa política para gestionar fondos que luego nunca llegan. Luego nunca llegan. Nosotros directamente aislamos el concepto de la subvención de todos los proyectos que desarrollamos. Nosotros hemos desarrollado el proyecto de rehabilitación energética de Valdemir Gómez en Madrid. Bueno, ¿creen ustedes que va a llegar a algún lado? Yo creo que no. Se gastaron miles de euros en contratar un proyecto a un equipo de arquitectos e ingenieros que tenemos en plantilla para luego no llegar a ningún lado. Un proyecto de 13 millones de euros. Hablan de millones como si esto fuera, ¿no? Y luego no llegan a ningún lado. Esta es la realidad del mercado que nosotros vivimos en Madrid. Rehabilitación energética a nivel industrial. Bueno, al empresario lo que le interesa es ganar dinero y que los empleados no le den problemas. Básicamente es eso. Pero luego generan anillos de impulsión a 12 metros y de retorno a 16. Bueno, pues evidentemente eso no funciona en ningún escenario. Entonces vienen las sanciones, vienen las multas, vienen los problemas. Ahí es donde evidentemente el ingeniero tiene que ser previsor y adelantarse ante su cliente. Pero tenemos que tener más presencia, tenemos que tener más penetración y tenemos que ser más carismáticos en nuestra comunicación, no someternos a los designios de otros proyectos. Y ahí es donde creo que podemos competir. No sé si estoy adelantando a lo mejor demasiadas cuestiones, pero bueno, creo que de alguna manera tiene más, por lo menos yo lo veo con más sentido, ¿no? Rehabilitación energética puede hacer un arquitecto. Claro que puede hacer un arquitecto. La envolvente, la estanquidad
Y si se tiran 2 tardes con alguien que sepa, aprenden fotovoltaica. Unas salas técnicas de aerotermia y producciones de bombas de calor grandes a lo mejor son un poquito más complicadas, pero nos ganan por la... Evidentemente, es que no es algo especialmente complejo. Pero hay conceptos mucho más complicados que están absolutamente abandonados por nosotros. Nosotros estamos pensando en la biohabitabilidad de las viviendas, de las industrias, de las oficinas, cómo afectan las redes de alta frecuencia, baja frecuencia, las estructuras de iluminación, la calidad del aire, incluso las redes telúricas, si queréis. Es decir, ahí hay una oportunidad para solucionar los problemas que hay en las estructuras residenciales, en terciario, en industrial, y lo tenemos totalmente abandonado. Parece que estamos pendientes de ver qué hacen unos y qué hacen otros. Joder, somos ingenieros. Se supone que hemos liderado el desarrollo industrial de este país durante décadas y ahora estamos pendientes de subvenciones. Yo, si me disculpáis, es un debate que no comprendo. Las subvenciones no son el camino, sino enseñar a la sociedad qué es lo que podemos hacer por ellos. Y es lo que veía a mis mayores. Y bueno, con la capacidad económica que tenemos, ¿no? Lo intentamos en la medida que podemos, lógicamente, ¿no? Nosotros somos muy disruptivos, no creemos en las subvenciones. La subvención llegará o no llegará. Pero si tengo que estructurar un proyecto en que nos van a dar una subvención, evidentemente no soy un ingeniero al nivel, desde nuestra posición, porque la competencia vende proyectos asumiendo que el 37% va a ser subvencionable. No es cierto, no es verdad, nunca va a llegar. Quítatelo de la cabeza. De 200 plantas fotovoltaicas que he firmado como ingeniero los últimos 3 años, creo que he subvencionado 3. A día de hoy, ¿no? Les pagarán más, pero a día de hoy han recibido 3 personas el ingreso, ¿no? A mí me parece una extraordinaria tomadura de pelo para la foto y nosotros trabajamos para la Administración Pública también, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Cámara de Comercio. Bueno, no hay subvenciones, no llegan, no podemos trabajar con eso. Esta es nuestra visión, tal vez demasiado agresiva, pero de alguna forma nos lleva a un lugar en el cual somos más honestos con nosotros mismos y lo que es más importante, con los clientes. No les contamos algo que creemos que no va a ocurrir. Yo recuerdo cuando acabé industriales, que fui a la Escuela de Aparejadores de Madrid a hacer un curso sobre, no recuerdo qué era, energía, electricidad, algo así. Y yo veía a los chavales de 22 años estudiando allí y pensaba, el 60% van a estar en el paro. Son arquitectos. Solo saben hacer casas. No sé en qué momento le hemos hecho creer a los chavales que estudian ingeniería que tienen que competir con los arquitectos. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Tenemos una versatilidad inigualable y nos centramos en las subvenciones. Bueno, es nuestra visión, insisto. Habrá muchas. Bueno, Sí, pues completamente de acuerdo con lo que has dicho y bueno, pues a esto añadir pues que claro, el tema de envolventes y demás, pues claro, en edificación nueva pues está muy claro, ¿no? Pero en rehabilitación hay que contar pues con el dinero que dispone la gente. Entonces, muchas veces hemos ido a comunidades de propietarios a vender el proyecto y tal cual, pero claro, pero tiene que estar todo el mundo de acuerdo, si no es muy complicado. Entonces, el que salga adelante una comunidad de propietarios a hacer una envolvente térmica y demás es tremendamente complicado, pues porque cada uno tiene su situación económica y entonces, pues bueno, ahora comentábamos antes de entrar que en Madrid, pues que hay hicieron una comunidad, hubo unos valientes que se lanzaron y después, cuando vieron los beneficios, pues el resto pues se fueron animando, ¿no? Pues bueno, pues hay que tratar de conseguir esa comunidad de propietarios valiente que se atreva a hacerlo, ¿no? Pues luego, evidentemente, son todo ahorros y todo beneficios, ¿no? Pero claro, pero de entrada hay que poner dinero, pero bueno, es que yo ni aun muchas veces con empresas de estas de servicios energéticos, poniéndoles la financiación, poniéndoles todo, o sea, que no tienen que poner un solo euro. Tú a mí me pagas con lo que te vas a ahorrar luego y demás, pues ni aún así hay muchas veces que se consigue. O sea, realmente es muy complicado. Pues, hay pues, mucha gente que no se lo cree, entonces es tremendamente difícil. Entonces, es verdad que hay desconocimiento y que deberíamos de hacer pues, más jornadas o más para tratar de dar ese conocimiento y que la gente realmente vea que es un beneficio, o sea, que es una inversión y no un gasto, ¿no? bueno, de todas maneras, si alguno quiere interrumpirnos mientras estamos en el coloquio,
Yo creo que no hay ningún problema, entre otras cosas, porque lo haríamos mucho más ameno e incluso mucho más enriquecedor. Así que si alguno quiere preguntar, intervenir o lo que sea, pues que levante la mano y le cede la palabra, ¿vale? Sin ningún problema. Yo ahora quería analizar que dado que, como dices tú, tendremos que ser los que lideremos este cambio hacia lo que es la eficiencia energética, entendida no como un recibir subvención, sino como una manera de invertir no solamente en medio ambiente, sino invertir desde el punto de vista económico, porque a fin de cuentas, en el momento que se va a recuperar la inversión, es como un fondo de inversiones en el que no tienes un duro y todos los meses va a tu bolsillo dinero. Es todo lo que todo lo que te ahorras en calefacción, refrigeración, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿vosotros pensáis que la sociedad en estos momentos en España está preparada tanto a nivel de los propietarios de las viviendas como a nivel de administración para el reto que ha planteado la última directiva europea con el horizonte 2035 desde el punto de vista de cambios de eliminar las calderas de combustibles fósiles y calificaciones tipo D de todas las viviendas, incluidas las rehabilitadas? ¿Qué gana el usuario haciendo eso? ¿Eh? ¿Qué gana el usuario haciendo eso? Yo simplemente pregunto. Yo creo que cuando nos ponen la zona de la hora en la que hay que pagar 3 euros dentro de la M30, buscamos aparcar fuera. Yo creo que la sociedad se mueve por motivaciones y creo que cuando te diriges a Daikin para que te haga un proyecto, te pones este último tornillo Daikin. La pregunta es, ¿cuáles son tus motivaciones para hacer algo? Siempre. Si la motivación es me quitan la caldera porque si no cumplo la norma, bueno, pues que me pillen, ¿no? Yo recuerdo las inspecciones de climatización de mantenimiento. Si no los hace nadie. Estamos hablando. Es una tomadura de pelos. La normativa es para el periódico, no vale para otra cosa. Es decir, las motivaciones de cada uno son las que nos hacen movernos. No hay otra, ¿no? El ser humano reacciona ante la adversidad. Siempre que tenemos una situación de crisis, nos transformamos y crecemos. Por eso, ¿no? Dicen, o ganas o aprendes. Bueno, ganas o te hundes, ¿no? Eh, quitar las calderas, bueno, yo creo que no las van a quitar. Porque ¿cómo las van a quitar si no ganan nada a cambio? ¿No? Irán pagando multas. Entiendo que la nueva obra, ¿no? Tendrán que cumplir normas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se trata de seducir, no de imponer. Porque ante la imposición nos retorcemos, giramos y nos intentamos escaquear. Pero cuando nos seducen, vamos a los sitios. Creo que si me seducen para quitar mi caldera en casa, a lo mejor lo hago. Pero si me lo imponen, intentaré que no me pillen. Y para que yo me sienta seducido, tengo que ver las ventajas de que eso ocurra. Y tiene que ir alguien a mi casa a contármelo. Y como no va a ir nadie a su casa a contárselo, al final uno aprende a base de gasto. Yo escuché hace años, ¿no? Que iban a motivar fiscalmente la mejora ¿no? del certificado energético de unos inmuebles frente a otros. Yo creo que eso no ha llegado a ocurrir. En mi caso particular tengo algo que me intoxica de alguna manera, es que antes de ser ingeniero fui economista y yo creo en el libre mercado por encima de cualquier otra cosa. Libre mercado implica libre movimiento en base a las emociones que cada uno de nosotros tengamos e intereses personales. Y creo que el camino es ese. No el horizonte 2030, que básicamente estamos en 2024. 2024, mi coche tiene 9 años, ¿no? Nadie me ha dicho que lo tenga que cambiar por ahora y no lo voy a cambiar mientras pueda mantenerlo. Entonces, creo que hay que seducir a la sociedad y lo que hacer es ver que hay un camino. Pongo un ejemplo. Hay un personaje muy llamativo que es un broker. Creo que se llama Joseph Ashram o algo por el estilo. Es un tío muy, muy sensacionalista, tatuado de aquí abajo, ¿no? Bueno, pues ese señor ha conseguido transmitir al mercado que es viable invertir en bolsa, porque ha conseguido que su mensaje cale. El famoso Joaquín Torres, ¿no? El arquitecto de la finca de Madrid, de Pozuelo, el arquitecto de las estrellas, sin entrar en valoraciones si es un buen o mal arquitecto, lo que es un hecho es que el tío sabe comunicar. Mejor o peor, pero ha conseguido no entrar en un determinado tipo de cliente. Yo creo que los ingenieros lo que nos hace falta es calar en la sociedad. No ser un instrumento del político de turno que nos lleva al horizonte 2030 o al 2060 o al 2080. Las subvenciones. Bueno, yo me volvía loco rellenando las subvenciones al principio. Llegó un momento en que los externalizaba.
perdía dinero gestionándolas, pero me daba igual, ganaba vida, ganaba salud. Es una auténtica locura, es un despropósito. Pero si cuando pasas el primer filtro, luego hay un segundo, y luego un tercero, y luego un cuarto, y luego no llega, y luego la cuenta, y luego el certificado, y luego vaya la ventanilla 37H, es una locura. Pero yo creo que tenemos que ocupar otro espacio. Yo creo que la sociedad española no está preparada como ninguna lo está. Solamente funcionamos en base a catalizadores. El COVID, por lo menos la experiencia que nosotros vivimos, es que el mercado inmobiliario de Madrid se transformó absolutamente. De repente todo el mundo quería ir fuera, con jardines, y de repente todo el mundo quería ventilación de doble flujo, y de repente todo el mundo quería espacios mucho más abiertos. Los pisos en Madrid, en determinadas zonas, se estancaron, y las afueras, los unifamiliares, triplicaron su precio por metro cuadrado. Un catalizador. Fue gasolina en la hoguera. Pues seamos gasolina en la hoguera. ¿No? Yo creo que ese es nuestro papel. No creo que la sociedad esté preparada, si no se esfuerza que esté preparada. Nadie se mueve por voluntad. Completamente de acuerdo también. Bueno, yo os cuento un poco mi experiencia con el tema de las subvenciones y demás. Yo he pedido subvenciones tanto en mi empresa como en mi casa y, bueno, pues ninguna de las dos. Pedí tres, perdón, en mi casa pedí dos. Una inicialmente para el tema de fotovoltaica, yo me había puesto las placas y resulta que salió el tema de las ayudas, que dan un mes, yo evidentemente ya lo tenía todo. O sea, era simplemente llegar y pum, y presentar la documentación. Ni sabía que iban a salir y de repente me enteré, sí, venga, claro, yo ya tenía todo. Pero claro, si salen las ayudas, tienes que pedir ofertas, tienes que, bueno, todo lo que te piden y tal, 3 ofertas, tal, pues es materialmente imposible llegar ya de entrada. Pero bueno, como yo ya lo tenía, pues cogí, lo presenté, pero, pero, 0 euros. Con respecto al otro, pues contraté a una empresa, o sea, contraté a una ingeniería para que me lo hiciese. O sea, claro, yo, a pesar de saber del tema, pues como nunca había presentado una, digo, bueno, pues contrato a una ingeniería que me lo haga y que me lo desarrolle y que me lo haga bien para no cometer fallos. Empecé con una empresa que me vino de tal y ya me di cuenta que no tenía ni idea y dije, fuera. Entonces contraté a una ingeniería, me lo hizo, perdí una cantidad de tiempo tremendo, pero tremendo, o sea, una pasada, una cantidad de horas explicando y tal, y claro, digo, y yo decía, y yo que tengo toda la documentación en AutoCAD, tengo todo, absolutamente todo, tanto de mi empresa porque la hice yo como de mi casa. Y digo, el que le han entregado en su casa, que no tiene nada, que tiene que, para empezar, ir a buscar el proyecto aquí al Palacio Montemuzo, a que le diera a ver qué es lo que se ha hecho en mi casa, qué espesores hay de aislamiento, qué no, pues todavía se complica más la cosa, pero bueno. Pues yo recuerdo que perdí muchísimo tiempo y al final, pues bueno, la conclusión en mi casa, pues yo quería hacer un insuflado de cámara, tema de fotovoltaica, tema de aerotermia y tema de ventilación. Bueno, pues al final la aerotermia la descarté, pues porque joder, tuve mala suerte también, que si me hubiera pasado esto un año antes, justo un año antes se me rompió la caldera, la cambié, puse una caldera de condensación y en esos momentos no existía la aerotermia de alta temperatura. Yo tengo radiadores en casa, no tengo suelo radiante. O la vía era muy cara. Yo en esos momentos pregunté, no había, y dije, pues nada, pues no. Pues claro, pues me volví a poner una caldera. Saca la aerotermia de alta temperatura, pido ofertas, tal cual, pero claro, acaba de cambiar la caldera, era nueva. Claro, también me hacía duelo una caldera recién puesta, cambiarla y gastarme otros 15.000 euros en una aerotermia. Bueno, total que al final, como te piden que tienes que escalar 2 letras, pues es muy complicado. O sea, solamente con el tema de la envolvente y demás, pues prácticamente no subes ni una letra. O sea, si no metes aerotermia, es prácticamente imposible subir 2 letras. Entonces, al final, pues bueno, la de mi casa ni tan siquiera la presenté. La de las oficinas ahí sí que metí aerotermia, metí placas solares, metí envolvente, pero al final lo mismo. O sea, 0 euros. O sea, y ya digo, o sea, la cantidad de horas que perdí con el ingeniero que me lo hizo explicándole
mandándole documentación, tal cual. Además, me acuerdo que era un tío que era colombiano, con lo cual, pues hablaba a las 11 de la noche por el tema del cambio horario, pues desde las 11 hasta las 12 de la noche me pegué cantidad de días y no sirvió absolutamente para nada. O sea, por eso, sí, pues eso, que yo sé de lo que el tío me está pidiendo y lo tengo y se lo facilito rápidamente y tal. O sea, ahora imagínate un tío que viene, que no sabe qué es lo que se ha hecho allí. O sea, yo lo digo que vamos, es complicadísimo todo el tema de las ayudas. Sí, ¿Quieres Enrique. decir algo, Enrique? No, yo creo que se escucha, ¿no? Se escucha bien. Sí. Yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir un poco a la sociedad es que la rehabilitación merece la pena. Merece la pena. En cuanto al tema, os veo con poca fe. Creo que tenéis que pasar por alguna agua bendecida o alguna cosa de estas, porque os veo con muy poca fe. La sociedad, querámoslo o no, se encamina a una sociedad limpia, descarbonizada. El otro día dimos una charla muy interesante sobre este tema. Y yo creo que sí, que sí. Te pasó eso por no preguntar a Samsung, porque Samsung las tiene hace 10 años con temperaturas en 90 grados. Entonces, claro, la cuestión está en que España es deficitaria en energía porque la compramos. Compramos gas, compramos gasóleo, compramos gasolina y eso es lo primero que tenemos que motivar. Es cierto que el cambio climático está haciendo un destrozo a todo lo que pueda haber y en cuanto a ahorros energéticos, pero bueno, también es verdad que el cambio climático nos está planteando unas situaciones de unos recorridos de temperatura que son tremendos. O sea, excesivo calor en verano, excesivo calor en invierno, cambios bruscos que apenas los elementos con los que trabajamos tienen inercia para adaptarse. Puede ocurrir el suelo radiante, por ejemplo. Y es un momento también para nosotros como técnicos buscar unos materiales que tengan la inercia de vida, que ahí viene el tema, por ejemplo, de cuando hagamos algún tipo de rehabilitación, adaptarnos al lugar en el que, en la zona climática concretamente que estemos, porque es importantísimo, por esto que estoy hablando, por los recorridos de temperatura, por las inercias térmicas, etcétera, etcétera. Y luego no esperar a las subvenciones. Y yo hace tiempo nosotros estuvimos reunidos como colegio con el consejero que entonces del anterior gobierno, ¿cómo se llamaba el consejero? Solo. Solo. Bueno, pues esto nos atendió muy bien, estuvimos una hora, lo pasamos estupendamente, pero todo aquello era cambiar ventanas, ventanas, ventanas y ventanas. Y todo el dinero que había en Aragón era para cambiar ventanas. Y además para cambiar ventanas tenía que ser uno arquitecto. Es como si para que hoy, a estas horas, nos tenga que decir un astrónomo con su máster en que es de día o que es de noche. Yo creo que es evidente que no hace falta que nos tengan que garantizar que es de día o que es de noche. Entonces, hay situaciones que tenemos también como ingenieros de darles a entender que hay algo que es claro y manifiesto, que independientemente de la subvención, que siempre ha sido la trampa en un país dependiente, en un país que no ha sido libre, en un país que no ha defendido la vehemencia y la fe en hacer cosas por mejorar, no porque te las paguen, no porque encima te las pague otro, es evidente. Entonces, cuando hubo estas subidas tremendas del gas y de la luz, ¿verdad? De la electricidad, aquello enseguida se puso las pilas. Enseguida hacían números, enseguida vieron que se amortizaba lo que antes eran 15 años, ahora se amortizaban 5. Eso es lo que hay que hacer. Pero aparte de eso es un concienciamiento en cuanto a la descarbonización, en cuanto al que el Producto Bruto de la Nación, el balance de pagos, vamos a mejorar como tal. No necesitaríamos tener ningún tipo de subvención. Sencillamente lo que tenemos que hacer es ponernos a hacer. Ponernos a hacer porque crearíamos riqueza, crearíamos ingeniería propia, crearíamos fábricas para poder producir esos productos, esos elementos. Y yo creo por ahí vienen los tiros, que olvidarnos de las subvenciones, que creo que esta charla es para mentalizarnos de que las subvenciones no sirven más que para perder el tiempo. Es para perder el tiempo.
y que siempre da la casualidad que estás a punto de que te la den, pero cuando te la van a dar te falta un papel o te falta una firma. A mí lo más gracioso en tema de subvenciones, había una inversión de varios millones de euros y resulta que no se la dieron porque el presupuesto estaba aceptado antes que echar la instalación. ¿Qué significa esto? Que, hombre, pues que la subvención es para, de alguna manera, motivar. Pero si usted ha aceptado ya un presupuesto antes que, pues para que ya está usted motivado. Esto es lo lamentable, o sea, es triste. Y efectivamente, se hizo toda esa inversión, que eran unas granjas, era una explotación ganadera, se hizo pensando en que iba a recibir esa subvención. No pasa nada. La está recuperando, está contento, está feliz y la volvería a hacer aunque no hubiera subvención. Cosa que mucha gente no lo hubiera ejecutado si hubiera sabido que no le iban a dar la subvención. Y ese es el gran error. Entonces tenemos que olvidarnos. Y está bien plantear a los clientes que tenemos una ingeniería y que esa ingeniería es eficiente, ya sea en los materiales, ya sea en los elementos de instalaciones a hacer, y nada más, y olvidarnos del resto. Yo creo que por ahí te venir los tipos. Es que os veo un poco ahí como que... No, pero creo que coincidimos todos. Sí, todos decimos lo mismo, es decir, ¿no? Tanto Pablo como yo creo que estamos alineados con el sentir de que la subvención es ruido, no es otra cosa. Es decir, ¿no? Nuestra responsabilidad es de alguna manera transmitir con la mayor capacidad de penetración en nuestros clientes, del ámbito que sea, que un proyecto tiene que ser rentable si hacemos bien nuestro trabajo como ingenieros, no esperando la subvención. De hecho, nosotros directamente la sacamos de la propuesta. Claro, pues es que tenemos históricamente una carga cultural que nos hace dependientes, ¿no? Parece que si te lo dan mascadito, lo compras más y mejor. Pero la realidad de todo esto es que es mentira. Y luego llegan las frustraciones, luego llegan las comunidades que les presentas una ESCO, ¿no? O una S española poniendo el dinero y aún así no se fían. ¿Por qué no se fían? Porque no es realista. Nosotros hemos tenido que enfrentarnos a convencer a una comunidad de propietarios para hacer un cambio completo de todo un edificio, para que luego los 5, 6, 7 edificios de los alrededores empiecen a vernos como un elemento confiable. La confianza es la clave de todo esto y a lo mejor van por ahí los tiros, ¿no? El ingeniero, ¿no? El ingeniero de los 70, el ingeniero de los 60 era un ingeniero, era un señor confiable, una señora confiable. Nosotros a lo mejor hemos perdido esa posición y por eso insisto tanto en esa figura. Creo que si recuperamos una posición de confianza, la subvención tendrá menos peso. Aunque la sociedad está un poco atontada, desde mi punto de vista, ¿no? Y parece que si hay dinero por medio, que luego nunca llega, ¿no? Pero no, de derrotismo nada, todo lo contrario. Aquí todos nos levantamos para impulsar empresas y tirar para adelante, ni mucho menos. Pero siendo consciente de la realidad. Y la realidad es que, bueno, hay que transmitir al mercado, al cliente, que la subvención es una piedra que puedes encontrarte o no encontrarte, por lo menos desde nuestro punto de vista. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que la subvención es una lotería que nos puede tocar o no nos puede tocar, que no es conveniente confiarnos en ella y que tenemos que ser capaces de transmitir eso. Pero yo pasaría ahora un poquito más a lo que sería un poquito más técnico. Y os lanzo la siguiente pregunta. Si recordáis las primeras subvenciones que se tramitaron entre el 2015 y 2018, lo que se pedía era una reducción de la demanda. ¿Os acordáis de eso, no? Y no se hablaba para nada de reducción de consumo de energía, sino solamente reducción de la demanda. Curiosamente, nuestros sistemas informáticos de certificación energética que el Ministerio nos da como herramientas reconocidas, solamente éramos capaces de reducir la demanda mediante la envolvente. Si tú actuabas en la envolvente, reducías la demanda, tenías subvenciones. Si la comunidad decidía actuar de forma rápida para recuperar su inversión, que era cambiando la instalación térmica, eso no reducía la demanda. Simplemente reducía el consumo de energía, que era el ahorro inicial real, pero no emitía. Posteriormente ahora se dice que no, que lo que hay que hacer es reducir el consumo de energía y todas las subvenciones van dirigidas a la reducción del 30, al 40, al 50, al 65% del consumo de energía. Bueno, pues ahora surge la pregunta, ¿qué consideráis que es más urgente? ¿Atacar el consumo de energía? ¿Atacar la demanda del edificio? ¿La suma de los dos? ¿Ninguna de los dos? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendamos? Evidentemente las dos, está clarísimo. O sea, yo creo que no puede ser la una sin la otra. O sea, si reduces la demanda, vamos, y de hecho, lo que os
de que me pasó en mi casa. O sea, yo, propuesta de reducir la demanda, pues prácticamente no mejoras ni una letra. Es así. Entonces, si no juntas las dos, o sea, lo que está claro que lo que nos están pidiendo es mejorar 2 letras. Y entonces, se mejoran 2 letras con las 2 cosas. El claim que tenemos en nuestra compañía es arquitectura pasiva, ingeniería activa. Es inconcebible un planteamiento desde nuestro punto de vista que no englobe ambas. Reducir la demanda es mejorar la envolvente, es aumentar la estanquidad, es cambiar las cubiertas. También es cambiar los compresores, buscando un COP superior. También es introducir sistemas de regulación de aire. No tiene sentido invertir un dineral en mejorar las salas técnicas y no mejorar la envolvente de un edificio. Es absurdo. De hecho, creo que lo que primero habría que hacer es mejorar la envolvente de un edificio e inmediatamente a continuación abordar las salas técnicas. Porque hacerlo al revés es intentar tirar dinero. No concebimos que vayan por un lado los arquitectos, que es la envolvente, que vayan por otro lado los ingenieros, que es la producción y el consumo. El modelo anglosajón nos saca varias décadas en ese sentido, el modelo germanista. Aquí no hay arquitectos, no hay ni arquitectos ni ingenieros, hay una confluencia de ambos. Hay ingenierías o proyectistas y están todos juntos, o por lo menos es lo que transmiten, ¿no? Otra cosa es que dentro se maten a ellos entre tiros, no lo sé. Pero desde luego es lo que transmiten. Nosotros no lo vemos de otra manera. Es decir, cuando llega un proyecto a la mesa, el arquitecto hace su labor y el ingeniero hace la suya. Y eso implica envolvente, implica estanquidad, implica renovación de aire, implica producción térmica, implica producción energética. Son 5 cosas. Son 5 cosas. En Madrid, sin embargo, la experiencia que tenemos es que los programas de subvención engloban todo. Envolvente, ¿no? Lo que hemos hablado. Están abiertos todos ahora mismo. Aquí en Aragón, por lo que me comentabas, ahora están, ¿no? Solamente unos y solamente los otros. Realmente va dirigido todo al ahorro del consumo de energía, independientemente de si se actúa en la envolvente o solamente en las instalaciones. Conseguimos llegar al 30% de reducción de energía, de consumo de energía. Bueno, el panorama que has visto en Madrid es docenas y docenas y docenas de edificios con andamios cambiando la envolvente. De manera que los programas siguen abiertos. ¿Habéis pedido palabra? No. Bueno, sí. Estás nombrando muchos arquitectos, no, si me entiendes. No tengo alergia porque... Pero, una cosa, yo tengo varias experiencias. He ido Sanidad y Higiene del Trabajo. Le han puesto 80.000 euros de multa al empresario por estrés térmico. Porque aquí en Aragón, y yo creo que en Madrid también, pues eran situaciones de 40 y 45 grados, bueno, pues un operario que está trabajando. El índice de vestimenta que tiene, lógicamente no tiene nada que ver en verano que en invierno, pero el metabolismo sí es el mismo, hace el mismo trabajo. Y entonces, bueno, el estrés térmico significa que en la nave tiene que estar 25 grados. 25 grados máximo en verano. Ley, eso es ley. Entonces tenemos que pensar que hay miles y miles y miles de naves que hay que dar una salida, ya no solamente por el tema de eficiencia energética, sino además por cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales que establece precisamente que las condiciones de trabajo tienen que ser esas. En invierno también. Claro, en cuanto a la envolvente, hay un ejemplo muy claro. Mira, si salgo a la Plaza España, no digo nada si me subo al Moncayo, y estoy casi como Dios me ha soltado al mundo, pues, ahí, tal cual, pleno invierno, a 5 grados, pues lógicamente lo tengo mal. La envolvente sería ponerme en buen abrigo. Tengo un buen abrigo, evito las pérdidas térmicas y es muy importante, porque yo puedo tener un buen motor, es decir, un buen corazón, muy buenas conducciones, arterias, etcétera, muy buenos sistemas de ventilación, mediante glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera, pero si eso lo tengo muy bien y muy eficiente y muy bueno, pero no me pongo el abrigo, a 5 grados, y no digo nada, a 5 bajo cero, lo tengo jorobado, pero muy jorobado. Y además en Zaragoza, por ejemplo, uno no se muere nadie, no se muere helado, se muere de frío por el viento. Entonces, ¿qué ocurre?
que es importante el envolvente, pero llega el verano. ¿Y qué hace? Te quitas el abrigo. Te quitas el abrigo porque en ese momento la envolvente no nos sirve para nada. Lo que tenemos que hacer los ingenieros es preparar unas envolventes inteligentes que cuando llegue el verano también los edificios se quiten la envolvente. Es decir, me entendéis perfectamente lo que quiero decir, buscar un sistema inteligente por reflexión, etcétera, etcétera, que haga que además eso es ingeniería pura y dura, que permita que ese edificio sea flexible a esos cambios que nombraba antes. Por tanto, la envolvente tiene que ser una envolvente técnica, tiene que ser una envolvente dinámica, tiene que ser una envolvente cambiante, tiene que ser una envolvente adaptable a la situación que se nos dé. Independientemente que luego, efectivamente, las instalaciones sí o sí tienen que ser aerotermia. Ya sabemos que la aerotermia por cada kilovatio te va a ceder 4 o 4,5 en las condiciones, lógicamente, no todas, y no nos va a quedar otra. Es decir, que la ley ya nos va a obligar y no se puede hacer ninguna vivienda si no es bajo este criterio, salvo que se demuestre otra imposibilidad, por lo que sea. Entonces, en cuanto a nuevas, en cuanto a rehabilitaciones, lo mismo, porque hay que buscar lo más eficiente. Yo creo que teníamos que ir buscando tecnológicamente un sistema que no fueran los toldos, que es otra solución, ¿verdad? Pero por ahí tenía que ir un poco el tema de la rehabilitación de los edificios. Bueno, la verdad es que se adelantó un poco a lo que yo quería ir llevando hacia adelante, porque esto significa entrar en todo lo que son los nuevos, bueno, no digo nuevos sistemas, porque son sistemas ya bastante trillados, sobre todo en Europa, como es el tema de los aislamientos reflexivos. Aquí en España el código técnico ni los recoge, si no recuerdo mal, no aparece en ningún sitio. Aparece lo que ahora han descubierto muchos arquitectos, que son las cubiertas frías, que a fin de cuentas no dejan más que sistemas de pinturas reflexivas, que bueno, prácticamente con una inversión escasa pues reducen de forma significativa las emisiones de energía, básicamente porque a fin de cuentas la reflexividad lo que hace es reflejar la radiación. Y si yo no recuerdo mal, en la mayor parte de los casos el 70% de la energía que se transmite es por radiación, ¿vale? El 25% es transmisión y 5% de convección en general. Es decir, dependiendo de las situaciones puede cambiar 5 puntos arriba o abajo en un momento u otro. Pero claro, ¿qué pasa? Que curiosamente, lo que vuelvo a repetir, nuestros sistemas informáticos de calificación solamente tienen en cuenta la transmisión. Es decir, estamos haciendo certificaciones energéticas del 25% de la energía. Estamos dejando y obviando el 70%. Entonces, por ahí es algo que tampoco, no sé por qué, el código técnico ni tan siquiera se ha preocupado de poner en operar, cuando en otros países como en Francia, o por ejemplo en Italia o en Alemania, los sistemas reflexivos son elementos, sobre todo los multicapas, son elementos que se están llevando y colocando pues de forma espectacular. Bueno, no sé qué pensáis de todos estos sistemas, aparte de los nuevos sistemas de recubrimientos nanocerámicos reflexivos de bajo espesor y con alta eficiencia. Yo siento repetirme, pero creo que el código técnico, la normativa va muy por detrás de la tecnología. Esto viene pasando toda la vida. Creo que todo lo que sea mejorar la eficiencia de un inmueble, si es algo justificable y es rentable económica y energéticamente hablando, el cliente lo va a comprar. Creo que es una cuestión de competitividad. Es decir, sin duda, ojalá seamos capaces de crear una envolvente cambiante. Ojalá seamos capaces de traer materiales que sean reflexivos y que estén transformando la energía cuando nos interesa y cuando no. Pero es rentable. Lo van a pagar. Se trata de que lo compren. Se trata de que lo compren. Y para que lo compren tenemos que ser capaces no solamente de proyectarlo, sino de comunicarlo y de hacerlo rentable económicamente hablando. Yo creo que hay soluciones extraordinarias, maravillosas. A mí se me escapan el 95% de ellas y no el 100%, ¿no? Porque todos los días van cambiando y todos los días aprendes cosas nuevas y vienen a las oficinas constantemente proveedores planteando nuevas soluciones o compañeros más jóvenes, ¿no? Que plantean soluciones nuevas. La cuestión no es esa, la cuestión es
que seamos capaces o no de transmitirlo al mercado. Hay soluciones extraordinarias. El parque inmobiliario está a años luz de las capacidades técnicas que a día de hoy están en el mercado. Lo que hace falta es que seamos capaces de comunicarlo y de implantarlo y de que lo compren y sea rentable. Claro que lo compro, claro. Pero no me hace falta el coche no como lo diga. Lo que me interesa es que sea rentable para mi familia, ¿no? O sea, es como el salario mínimo. Tenemos empleados en nuestras oficinas y les pagamos el salario mínimo. No, al que es bueno, no. Al que es bueno le pagamos más para que no se vaya. Porque lo que queremos es competir. Y para competir tenemos que, lógicamente, poner lo mejor que está a nuestra disposición, siempre y cuando podemos pagarlo. Pues nuestra casa igual. Si nuestra vivienda es una vivienda que está proyectada con una fachada convertible, ¿no? Me parece un concepto extraordinario. El día que la tengamos que vender, no habrá competencia alrededor, será vendible. Yo creo que se basa todo en eso, en la competitividad de cada uno de nuestros proyectos. Yo creo que hoy en día el tema de los aislamientos reflexivos se está usando solamente en pilares y cantos de forjado, nada más. Yo creo que es una cuestión económica también. O sea, claro, al final el constructor tiene que hacer la obra rentable, o sea, le tienen que salir los números, ¿no? Entonces, pues es como el corcho. El corcho también es un buen aislante, pero es caro, pues tampoco se usa. Al final, pues, ¿qué es lo que más se usa? Pues el XPS es lo que más... A ver, yo es que soy un enamorado del corcho desde hace muchos años, porque en el año 2006 me dediqué a intentar vender sistemas AT de corcho natural reciclado de 4 centímetros. Y yo soy un enamorado del corcho básicamente por una razón muy sencilla, porque muchas veces la transmisión del calor o la inercia térmica es directamente proporcional a la densidad. Y el corcho nos da una densidad que no nos dan el XPS en la roca. Estamos hablando de 50, 60 kilos máxima densidad por metro cúbico que tiene este tipo de aislamientos, mientras que el corcho tiene 180. Triplicamos. ¿Qué significa eso? Mismo espesor. Yo recuerdo un estudio en el cual un EPS de 4 centímetros, debido a su inercia térmica, tardaba 2 horas en igualar la temperatura interior con la exterior. Al triplicar la densidad, evidentemente triplicas el tiempo y con el mismo espesor, 4 centímetros, tardábamos 6 horas en igualar la temperatura interior con la temperatura exterior en el caso del corcho. ¿Vale? Como bien dice Pablo, el problema es que si todos nos dedicamos a colocar corcho, no hay corcho bastante para poder hacer todo lo que deberíamos hacer, ¿vale? Pero sí es cierto que uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta es la masividad a la hora de la inercia térmica y la transmisión. Y evidentemente lo que se busca muchas veces es no solamente la masividad, sino la ligereza y la rapidez de ejecución. Como tú decías, en estos momentos se están colocando sistemas reflexivos en los cantos, pero básicamente por un problema de espesor. Es decir, eh, para que os hagáis una idea, a lo mejor es un poco técnico, los sistemas reflexivos que están colocando ahora son de aproximadamente 3, 4, 5 milímetros que permiten colocarlo pues, en los cantos de forjado, sobre todo. ¿Qué ocurre? Habría que pensar en reestructurar y rediseñar lo que son las fachadas y las envolventes para poder hacerlo. Uno de los elementos que últimamente está empleando mucho es el tema de la fachada ventilada. La fachada ventilada es un tema que en estos momentos se está empleando, yo creo que de forma bastante importante. Solo tiene un hándicap con respecto a un sistema SAT, que es el precio. Es un poquito más caro, aunque estéticamente es mucho mejor, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hay que buscar el equilibrio, evidentemente, entre lo que supone una decoración externa junto con un aislamiento y lo que supone una efectividad, ¿vale? En función de los metros cuadrados y la ubicación del aislamiento que se quiere hacer. Pero bueno, igual me estoy extendiendo más de la cuenta. Y yo soy el protagonista. La siguiente pregunta que yo quería trasladar es, eh, volviendo a la famosa directiva que nos pone el 2035 como límite para cambiar los sistemas de producción de calor. ¿Qué pensáis? ¿Que la geotermia, la aerotermia o las calderas de hidrógeno? ¿Qué pensáis que puede ser el futuro? Si te mira a ti y me lo das a mí. Bueno, nosotros no tenemos una visión sobre lo que va a pasar en el futuro. Lo que tenemos es una visión sobre lo que pasa a día de hoy. Y a día de hoy son matemáticas. La geotermia es un
producto que requiere una serie de pozos, unos pozos que cuestan un dinero, y con la geotermia obtenemos en torno a un 20-25% de un rendimiento mejor en la producción térmica. Opción 1. Opción 2, aerotermia, reduciendo la inversión en pozos y obteniendo un rendimiento energético en torno a un 20-25% menor. Entiendo lo que les hablo, ¿no? Porque puntualmente puede equipararse. Del sistema de producción térmica, aerotermia frente a geotermia. Bueno, ¿la inversión que hay que hacer en pozos es mayor o es menor de lo que hay que hacer en la planta fotovoltaica que requiere ese edificio? Si la respuesta es planta fotovoltaica, la combinación de aerotermia y fotovoltaica es más interesante que la de la geotermia, porque la geotermia incide solo exclusivamente sobre la producción térmica frente a la aerotermia más fotovoltaica, que incide directamente sobre el consumo de energía primaria íntegro de un inmueble. Si hacemos un proyecto que es amortizable en torno a los años que nos interesan, que puede estar entre 5 y 6, 7 años, y convertimos y cubrimos entre un 45 y un 55% de la energía primaria de un inmueble, una planta fotovoltaica, incluyendo la producción aerotérmica, nuestra posición es clara: aerotermia y fotovoltaica, frente a la geotermia. ¿Tecnologías venideras que mejoren lo que a día de hoy tenemos? Pues vendrán cientos, y creo que nuestra función también es participar en su desarrollo. Pero a día de hoy, la economía nos hace ver que si logramos una cobertura de entre el 50 y 55% de energía primaria integral de un inmueble basado en energía eléctrica solamente, y con eso cubrimos la producción térmica, ahorramos dinero frente a la geotermia. En términos globales, habrá casos de todos los colores y habrá pues, muchos proyectos diferentes, ¿no? Pero 9 de cada 10 dentistas, en nuestro caso, nos dicen exactamente que es el tipo de proyecto en el que apostamos siempre. Sí, pues nada más que añadir, o sea, completamente de acuerdo que a día de hoy, esto es como los coches, ¿no? Nos van vendiendo primero gasolina, luego no el diésel que contamina mucho, luego el eléctrico, luego el hidrógeno, pues bueno, conforme se vayan desarrollando tecnologías también, pues iremos cambiando. Luego a lo mejor resulta que es el hidrógeno dentro de unos años, pero a día de hoy, aerotermia con fotovoltaica, clarísimamente. Bueno, pues a ver, Pablo, ahora responde el primero. ¿SATE o ventilada? Yo creo que es mucho mejor una fachada ventilada, está claro, pero es todavía mejor lo que dice Enrique. Yo es algo que lo he pensado muchas veces eso, el tema de las fachadas cambiantes, digo, joder, le teníamos que dar una vuelta, pues lo he pensado infinidad de veces. Y yo pienso que no es tan complicado, o sea, con Una fachada ventilada, en vez de que sea una estructura fija, que sea una estructura que sea como una persiana, que se gire, unas lamas. hablamos, efectivamente, y que se convierta a un comportamiento cara al sol en un elemento totalmente reflexivo, llamámosle un espejo, lo más sencillo, y todo lo contrario. Entonces, sabemos que el negro absorbe calor y el blanco disipa calor, o sea, es reflexivo. Si además tenemos elementos que producen oxígeno en las fachadas, ¿cómo se llaman nuestros elementos? Bueno, Sí, son simplemente que absorben mediante fotosíntesis. Son sistemas que llevan dióxido de silicio y titanio incorporados en la pieza cerámica, y entonces la luz solar automáticamente lo que hace es que reacciona la pieza y emite oxígeno activo. Con lo cual, bueno, estos alemanes son un poco especiales y dicen que 1000 metros cuadrados de fachada ventilada equivalen a la emisión de 70 árboles de tipo mediano de oxígeno anuales. pero esto no es ningún chiste, eso está haciéndose ya en Alemania. Es decir, que hay unos materiales que producen un efecto catalítico, que tiene otro nombre más técnico, y que producen oxígeno y que equivale a tantos árboles. Claro, es que aquí cualquier cosa que se planta o se plantea, pues es todo un mundo, y esto tener que coger a los técnicos que corresponde y explicarles, y llevamos una inercia en eso de años y años y años, porque lo que ha comentado, por ejemplo, del tema de los certificados de eficiencia energética, aquí estamos muchos técnicos que nos hemos dedicado también a eso, y la electricidad da una penalización, pero una penalización tremenda cuando resulta que la casa era una instalación eléctrica. Ahora resulta que la electricidad no es una penalización, porque resulta que la electricidad se consigue por unos procedimientos que son, bueno, pues que no son ni gas, ni son carbón, ni son tal. Claro que va a cambiar todo. O sea, el tema, por ejemplo,
de ese incentivo que decíais, de que tiene que rentabilizarse. Oye, yo voy a Bilbao por 7 euros y vuelvo por 7 euros. ¿Tú lo haces? No, ¿verdad? Pues yo sí. Entonces, claro, si yo con mi coche voy a Bilbao y vuelvo por 7 euros y me cuesta más barato un coche eléctrico que un coche de combustión y me da una autonomía de 600 kilómetros, cojo y lo hago. Pues bien, pero eso es un tema también que entra la política por medio, ese incentivar y de verlo. Y el tema que comentabas de las fachadas cambiantes, es cuestión de planteárselo y hacerlo, y patentarlo. Yo me pongo muy triste cuando oigo lo de Passive House. Claro, Passive House, pero existe Passive House, casa pasiva, y encima patentado, y te tienen que certificar. Creo que eres un certificador. Bueno, no voy contra ti, Dios me libre. Pero es algo tan evidente, tan absurdo, que tengas que certificar una casa de Passive House, que es casa aislada, y ya está, a un nivel determinado. Pero es una cuestión económica. Es una cuestión económica. Se ve bien, ¿eh? Un sello. Alguien externo a ti ha certificado que tiene un sello y el mercado inmobiliario Sí. confía en ese sello. Es como el sello de AENOR para 50.000 cosas. Es una cuestión de sellos. No, nada más que eso. claro que es una cuestión de Y sello, hay docenas de ellos. pero además. que si un ingeniero te certifica que tienes aislamiento, ya vale. No, ya vale. Ya sé que, en fin, te ganas la vida así, pero ya vale. Llevarlo al extremo, ¿eh? Pero quiero decir que el Passive House, yo me acuerdo que tenía en la oficina un compañero, alguno lo veis, Adán, que llamó un día a un arquitecto y decía, oye, ¿tenéis fancoils o radiadores de 70 vatios? Que voy a hacer la casa con radiador de 70 vatios porque es que no necesito más. Y Adán dijo, ¿tiene pelo o no tiene pelo el que va a habitar esa casa? Y dice, pues si tiene pelo. Y dice, pues no se preocupe. No necesita nada porque cada vez que se seque el pelo, que los secadores son de 1500 vatios, se le va a calentar la casa para un mes. A ver, es que, claro, llegamos a unos extremos. Sí, además, certificado, ¿eh? No sé si se ducha todos los días o no, claro, había que analizarlo, pero ahí está. Entonces, creo que estamos llegando a unos extremos de esas certificaciones que sí, pero que hay que combinarlo y hay que innovar, hay que ir a la administración. Como ingeniería, nosotros hemos presentado un proyecto, ¿verdad?, al ayuntamiento para descarbonización, que fue la jornada anterior, y es interesantísimo. Y la última jornada, que va a ser mini centrales nucleares, van a solucionar el problema de reconversión de toda una vivienda, a lo mejor un bloque de 500 viviendas que no tienen que colocar centros de transformación y hacer grandes inversiones, llegarán, te pondrán un submarino nuclear, a los 15 años te quitarán y te pondrán otro, y va a ser esto, y esto viene ya, y esto está ya. Es decir, que no tenemos que empezar a hablar de economía, no, es que nos va a venir encima, nos va a sobrevenir, y por eso tenemos que innovar. Yo creo que tenemos que de alguna manera lanzarnos al ruedo y si no hay algo, nos lo inventamos. Que somos ingenieros, es decir, inventamos, ¿eh? Ya está. El tema que decíais No, sí, no. yo hace poco pues, bueno, se colocó en Gallur, no en Alemania, en Gallur un pavimento, el ecodraining, que es esto que habéis hablado. Genera, bueno, como si hubieras plantado no sé cuántos árboles. Y claro, bueno, y yo les decía, digo, pero a ver, pero aquí este pavimento lo necesitáis, porque claro, vale una fortuna ese pavimento. Entonces, claro, digo, yo en un Madrid sí que veo ese pavimento, es un pavimento de calle, de aceras. O sea, bueno, en este caso se hacía la acera y la calzada, iba todo con el mismo pavimento. Y claro, yo les decía, digo, es que a mí me parece un despropósito poner este pavimento aquí en Gallur. Digo, porque aquí la contaminación que hay por esta calle que estamos haciendo, que pasan 4 coches al día, si es que llegan, y con el viento que sopla en Gallur, que tenemos los aerogeneradores, tenemos la loteta al lado, que está aquello siempre despejado, digo, pues yo no lo veo. Pero, claro, en Madrid, por ejemplo, pues sí, pero aquí no. Entonces, claro, que hay muchas veces que nos venden la moto de que este pavimento o esta fachada o este tal genera no sé qué. ¿Es realmente necesario eso o no? Porque, claro, encarece el producto una auténtica barbaridad.
Cuando en estas charlas de rehabilitación se habla como dos sectores. Hablamos rehabilitación, se dividen como vivienda y hablamos siempre de fachadas y viviendas en rehabilitación, en el tema de demanda. Y en cambio en industria siempre hablamos de instalaciones. Si hablamos de competitividad de las industrias, ahora por el tema de la subida de los precios, indudablemente tenemos al ingeniero en planta que indudablemente ha reducido considerablemente el consumo con nuevas instalaciones, tal. Mezclándolo con lo que estabais hablando de demanda y consumo, no somos capaces de llegar a la industria para decir que primero invierta en las naves de los años, tenemos Malpica, de los años 70, 80, que no tienen nada de aislamiento y en cambio tienen unas instalaciones súper eficientes, pero en vez de 200 kilovatios o 1000 kilovatios, a lo mejor si hubieran actuado inicialmente, ojo, con grandes inversiones, si hubieran invertido inicialmente. Qué poco poder de convicción tenemos en las auditorías energéticas respecto a actúa primero en la fachada y en vez de esos 200 kilovatios vas a tener que poner 150. Exacto, es una cuestión Porque de es que comunicación. ahora ya, cuando llegamos ahora ya con las auditorías energéticas de la industria, que ya están en la segunda, 2016, 2020, 2024, estamos en la tercera revisión de auditorías energéticas, que la primera, pues bueno, es un poco, todos teníamos las grandes ideas y tal, pero al final, cuando han puesto medidas, hasta medidas organizativas, cuando ha subido el precio como estaba, y al final es el precio tornillo euro o el precio tuerca euro, o al final es el precio de producto venta, porque si no, se iban al garete. Pero, ¿qué tenemos que hacer como labor de divulgación para a futuro, porque ahora ya está vendido, incrementar primero la demanda en los edificios? Para mí, primero, y es que en industria siempre son dos discursos: fachadas, viviendas; industria, instalaciones. Nunca hemos llegado nosotros a convencer a la industria de que primero empieza con la demanda en tus naves de los años 80. O no sabemos transmitirlos a... A ver, no solamente, a ver, ya no es incluso un problema de venderlos mal o peor. Hay un tema que... No, Nunca se ha mezclado ese... Pero mira, vamos a ver, ahora hay un problema, que es el problema del desamiantado. Me vais a permitir una pequeña curva para llegar a donde tú quieres llegar. Tenemos un problema que es el problema del desamiantado, ¿vale? Es decir, es un problema que de momento está ahí, está latente, y en cualquier momento explotará, porque las directivas europeas obligan al desamiantado, ¿vale? Pero, bueno, pues lo mismo, es decir, estamos todo el mundo esperando a que haya subvenciones, que de momento no las hay, y si las hay son muy escasas, para la retirada. Tenemos un problema, que es el problema de los gestores de residuos, que no hay capacidad en estos momentos para asumir todo lo que se nos viene encima, y una negativa por parte de técnicos de la administración de la posibilidad del encapsulado previo. Algo que en el resto de Europa se lleva desde los años 90 con normativas, ¿vale? Encapsulando precisamente para evitar que las fibras se puedan salir. Aunque estos en principio sabemos que el fibrocemento o la uralita habitual, salvo que la toques o la partas o la taladres, no suelta fibra, prácticamente no la suelta, ¿vale? Bueno, pues viniendo al caso, si tú consigues convencer a la autoridad laboral y a la autoridad sanitaria de que, primero, el hacer un desamiantado de las cubiertas, que no nos equivoquemos, salvo en naves aisladas, en este país hay muchísimo polígono de nave tipo nido, en el cual el 90% de la envolvente, que es la cubierta, que además, si tienes que hacer un desamiantado con retirada, significa que tienes que parar la producción, con lo que eso supone, ¿vale? Empezar. ¿Quién paga esa parada? Punto número uno. Si se permite hacer un encapsulado y a continuación hacer un doblado con aislamiento térmico por debajo de ese doblado, se reduce el costo, no se para la producción y se alarga la vida útil de la cubierta. Y al mismo tiempo vamos a mejorar esa eficacia térmica mediante un sistema de aislamiento en cubierta, que en el caso de ese tipo de naves, que son las mayoritarias, son el 90% de la envolvente. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es dónde, como decía él, dónde tenemos la posibilidad de ver nuestro más a más
y convencer, en este caso, a la administración de que piense un poquito, de que sea un poco razonable. Sí. Una experiencia de esto, hay una nave que se ha conseguido, no sé si fueron 5.000 o 6.000 metros cuadrados, después de mucha, pero yo me acuerdo que hubo esos depósitos que hay en las salas de calderas, que suelen ser de uralita, los antiguos. Entonces, efectivamente, escuché de ese producto, lo decía Miguel, que está homologado en Italia, se le da con una especie de brocha, se crea un látex, encapsula perfectamente y a ese depósito le puedes con un martillo darle golpes, dejarlo en nada y entonces ya puedes sacarlo por la puerta, porque el problema de esos depósitos es que no salen por la puerta. Se habló con el Isla, se le dijo, oye, bueno, aquello fue como si... Eso fue, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices? En absoluto. Eso hay que hacerlo con unos trajes especiales, hay que todo el proceso, tal. Eso no se admite, eso no se admite. Eso no puede ser. Esto es el gran absurdo que está pasando en este país. ¿Cómo que no se admite? Si en Italia se admite y es un producto homologado. ¿Sabéis cómo acabaron esos depósitos? Fueron la bancada de las nuevas calderas. No salieron nunca de ahí. Porque además llevaban 4 meses sin agua caliente sanitaria y no podían permitirse otros 4 de permisos especiales, aun teniendo homologaciones. Eso no puede ser, así acabaron. Están siendo las bancadas de las nuevas calderas y el nuevo sistema. Por eso la administración también tiene mucha culpa de lo que está pasando, porque no puede ir a remolque de que se entere de lo que es la normativa y que está ya en otros países absolutamente autorizado, normalizado, etcétera, etcétera. Entonces, también nosotros ahí tenemos que coger y ser un poco dinamizadores, catalizadores a la administración, decirle, señores, esto hay. Oye, pues si hace falta en prensa, en lo que sea, para de alguna manera que ellos se pongan las pilas y es lo que dices. Eso que viene es tremendo. O sea, la de miles y miles de metros cuadrados que hay de uralita, que se podría solucionar el envolvente aislándola, que es lo que comentaba Marimar, y se solucionaban 2 problemas. El problema del amianto y el problema del aislamiento. Y además la garantía de la nave en cuestión de que de alguna manera, independientemente, que además tenga hasta otra vista más agradable, o sea, se mejore la estética de la nave, que también muchas dan para echar para atrás. Y bueno, pues ahí está. Quería comentar esto porque creo que es interesante. Con el resto, o sea, con el tema del amianto, bueno, los líquidos es que, o sea, habría que hablar con el Islam muy seriamente y planteárselos. El tema de los líquidos encapsulantes los autorizan solamente para cuando tú estás haciendo el corte y tal. Antes, pues echas el líquido encapsulante, evidentemente, con todos los EPIs y demás. Pero claro, es que yo pienso que hemos pasado de un extremo al otro. O sea, hemos pasado de estar manipulando fibrocemento a la brava sin absolutamente nada a coger. Al otro día me contrató a mí una empresa para coger fibrocemento que habían tirado por ahí por los montes del Cuarte, que le había requerido el ayuntamiento, claro, que simplemente cogerlo, que no cortas nada, pues claro, pues tienes que hacer el plan, tienes que hacer todo exactamente igual que si estuvieras cortando o que si estuvieras desarmando. O sea, el tema de un desamiantado, de un aislamiento que está proyectado, ahí sí que hay riesgo. Con las fibras están volátiles y tal, pero unas placas que tú lo único que haces es quitar el gancho, cortar el tornillo y quitar la placa, no hay tanto riesgo. Pero, bueno, exigen todo el protocolo de la cabina de descontaminación, te vienen, comprueban que sale agua caliente, luego no se ducha nadie. O sea, yo jamás he visto, y mira que he quitado metros cuadrados, todo el mundo se mete en la cabina, sale por un lado, sale por el otro, o sea, entra por un lado, se quita el mono y tal, pero nadie se ducha en la cabina de descontaminación, eso es así. Entonces, claro, habría que planteárselo y decir, oye, que vamos a llegar a un término medio. Porque el tema del doblaje de las cubiertas no lo permiten. O sea, doblar una cubierta al momento que tienes que taladrar en el fibrocemento, plan de desamiantado y todo el lío. Entonces al final te dicen, es mejor que quites la cubierta y que no hagas doblaje de cubierta. Entonces claro, dices, joder,
que para hacer un taladro Hay sistemas. Hay que lo creen. El gran problema de la administración es que tenía que ser un médico quien hiciera la prueba del COVID. Luego, pues como que el test te lo podía hacer una enfermera. Luego, bueno, pues a lo mejor la farmacia, ¿verdad? Te lo vende, y te lo hace el farmacéutico. Luego no, luego te lo vende. Resulta que te enteras que en Alemania, me fastidia el nombre de Alemania, hace ya meses que los vendían en el supermercado por 1,5 €. ¿Hay alguien que entienda esto? Pues esto mismo pasa con el amianto. O sea, no podemos ir así. Esto es un desastre. Y por eso tenemos que plantarnos nosotros, los técnicos, y no el colegio como un poder fáctico que nunca lo es, sino todo lo contrario, como una corporación de derecho público que está para ayudar, para colaborar, para dinamizar. Tenemos que estar ahí. Y yo creo que de estas charlas tenía que sintetizarse una respuesta a la administración de decir, señores, que esto así no funciona. Sí, claro, como estamos hablando aquí, que no pasa nada. Creo que tenemos autoridad para poderlo hacer. Tenemos el tema de aquí. He puesto el ejemplo del amianto, pero era simplemente para demostrar que se puede actuar directamente sobre la eficiencia de la reducción de la demanda. Yo siento ser tan agresivo siempre, pero creo que todo es una gran mentira. Y lo repetiré constantemente. O sea, creo que es mentira, creo que los poderes públicos se basan en mentiras y creo que el desconocimiento es el contrincante con el que tenemos que lidiar. Amianto. Redes de alta frecuencia. Alta frecuencia. Nadie habla de eso. Estamos sometidos a una carga alrededor de nosotros de gigahercios que nos están destrozando. No es misticismo. No, esto no es una cuestión mística, esto es un hecho, cierto. Y la normativa cada vez es más tolerante con estas cuestiones. Pero seguimos pensando en la prevención de riesgos, en el amianto, y están enseñándonos la izquierda y la derecha no le prestamos atención. Yo creo que se trata de una cuestión fundamentalmente de docencia. Es decir, ¿por qué eliges un médico y no eliges otro? Porque te fías más de él. Porque es tu salud que está en juego. ¿Por qué pides una segunda opinión cuando te dicen que vas a perder, no sé, un pulmón o un riñón? Porque no te fías. Porque quieres una segunda opinión. De lo que se trata es de recuperar nuestra posición de liderazgo en el mercado. Volver a ser los ingenieros que ha sido siempre la figura de ingeniería. ¿Qué ocurre? Que no nos dejan, claro, ¿no? El tema del amianto, el taladro, encapsular, no encapsular, estamos sometidos a una normativa que es densísima, ¿no? Es decir, es imposible cumplir con las normativas. Yo cada vez que me contrato una aseguradora, van al juicio, es imposible cumplirla. Siempre que hay un incendio, no pagan. Es absolutamente imposible. Entonces, yo creo que hay que desmelenarse un poco. Yo cojo tu discurso absolutamente, hay que desmelenarse, hay que ser irreverentes. Hay que atacar al cliente y decirle, ¿por qué en la industria te centras en las instalaciones y tú te centras en la fachada? O al revés, en el residencial. Es absurdo, ¿no? Es decir, es una cuestión de sentarse y decirle, vamos a ver, ¿a mí me has contratado o me quieres contratar para esta cuestión? Pues te voy a explicar. Si 1 kilovatio eléctrico me da 4 kilovatios térmicos, si tu camiseta es más gorda que la otra, necesitarás menos kilovatios eléctricos, ¿no? El cliente, si se lo explicas, yo creo que lo entiende y sobre todo eso te traduces en dinero. El dinero. Atacan directamente a los equipos e instalaciones. Dicen, ¡buah! Olvídate. Primero vamos a invertir en la invertir climatización. en nueva equipación. Es muy difícil que directamente en una industria la convenzcas inicialmente para acometer demanda. Yo no lo he encontrado, pero seguro que existe alguien, que algún gerente que esté concienciado y que lo entienda. Además, es fácil de entender. Reduzco demanda, instalaciones más pequeñas. Es fácil de entender. Pero hay un miedo tremendo a entrar a esas inversiones. Cuando luego, a la larga, tienes ese mismo volumen de inversión a futuro en instalaciones. Y no luego se te eso. quedan, además, instalaciones sobre... Ahora me estoy encontrando ya con instalaciones súper eficientes y ahora lo único que les queda es acometer lo que es las fachadas, cubiertas y tal. Pero, sin embargo, ya las instalaciones las tienen sobrevaloradas.
Sí, están sobredimensionadas sobredimensionadas. y es largoplacista. Claro, Exactamente. no tiene sentido. Que llevamos ya, pues eso, con el tema de las auditorías, pues 8 años. Entonces ahora ya lo tienen súper trillado, lo tienen súper monitorizado, lo tienen tal, y lo único que entras y dices, sí, las instalaciones, perdón, cojonudas, pero las naves se te caen a cachos. Bueno, hay un autor japonés que habla de los océanos rojos y los océanos azules. No tienes que dirigirte a océanos azules, que no estén contaminados por la sangre de tus competidores. Pues ese cliente no es tu cliente. No, sí. Hablo en general, me refiero, no me he encontrado con ese cliente. En general, la tendencia que yo he visto en la industria es esa. Sí que es verdad que se pueden hacer, pero y luego al final estamos hablando de país, de competitividad de país. Y me junto con más gente, a mí me tienen que convencer o estar en una comida de trabajo y decirme, joder, en este polígono están cambiando todas las fachadas, luego tal. No, es al revés, el discurso y es un discurso de país de competitividad industrial. Y eso no cuaja. Yo no lo he oído nunca, ni lo hemos vendido. Pues nuestra, como ingenieros, no lo hemos vendido, creo yo. Me parece que también hay que tener en cuenta que muchas naves están trabajando con la puerta de la nave abierta, o sea, con lo cual, al final, te vas a gastar una pasta en envolverte y como no te gastes luego la pasta en una puerta esta súper rápida, Pero eso, no haces nada. Eso hace 10 años te lo compro, pero ahora con los precios del gas y de la electricidad que han sufrido, que la primera inversión era la puerta, la primera. Y que el carretillero, ojo, que ahí sí se estampaba el carretillero. Hace 10 años te lo compro, ahora no, por el precio, porque si no están fuera del mercado. Y eso al final es sentido común. Pero ¿cuántas puertas súper rápidas has visto tú? Date una vuelta por cualquier polígono de Zaragoza. Sí, pero yo estoy con Marmat. Pocas puertas porque no calientan ni enfrían. Hasta que viene sanidad, hasta que viene inspección de trabajo, les mete 80.000 euros porque no tienen la temperatura adecuada ni en verano ni en invierno. Y entonces pagan los 80.000. Además, en 3 meses tienen que tener una propuesta de proyecto de lo que van a hacer y encima lo tienen que hacer. ¿No? Y todo va un poco hilado a lo que son las normativas. Al final, es verdad que hay tantas normativas que es imposible cumplirlas todas y ni siquiera de llegar a leértelas, pero bueno, es lo que también nos diferencia del África. Es decir, que es así, o sea, que estamos hablando de Europa. Europa es un oasis en todos los sentidos, en libertad, en condiciones, tenemos en medios de transporte, en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Somos la envidia del resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos que hablar como europeos y tenemos que enamorar a la gente para que eso siga siendo así. En cuanto a los ingenieros de antes, que, bueno, se ha comentado aquí, el problema es que uno es ingeniero cuando actúa como ingeniero y cuando llega un momento que tiene que decidir, determinar, y por lo tanto es en ese momento cuando se hace ingeniero. Como el médico se hace médico cuando determina qué hace, si opera aquí, si opera allá, y que tiene que abrir y que tiene que abrir. Alguna vez hemos oído hablar, ¿no? Que el teniente es teniente cuando realmente debe silbar las balas, si no, la academia no es nada. El gran problema de los que salen ingenieros ahora de las escuelas de ingeniería es que sus profesores no son ingenieros, son docentes. He dicho docentes, no decentes, que algunos son hasta indecentes, porque ni tan siquiera les comunican que existe el ingeniero. Y el ingeniero, pues existe, pero no como se lo plantean. Es imposible pensar que un médico que va a ser médico, que va a ser cirujano, el profesor que le enseña no es un cirujano. Es un cirujano y opera con él y hace las prácticas con él. En ingeniería no. En ingeniería eso es una utopía y entonces esto es un desastre. Entonces, no es que los ingenieros sean diferentes, es que los ingenieros de antes, sus profesores eran ingenieros. Esa es la diferencia. Nos salimos del tema, pero aquí con el decano, con el tema
del tema de la ingeniería. Evidentemente, parte de lo que pasa somos culpables nosotros. Y entre otras cosas porque evidentemente hay una asociación de ingenieros, hay unos colegios profesionales que empezarían a tener que cambiar también un poco el chip e intentar plantear normas a la administración. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que ocurre en Francia? Que tú antes has citado, ingenieros y arquitectos están trabajando en las viviendas conjuntamente, en Alemania exactamente igual. Es decir, podríamos plantear normativas y con hechos y además estudiadas y completas. Habría que empezar a darle la vuelta. Como la administración va en un camino, pues nosotros tenemos que ir para digamos, frenar esa situación que se da dando. Pero hay un problema cuando estáis hablando de los ingenieros antiguos y de los ingenieros nuevos. Yo siempre, cuando hablas de las certificaciones de Passing House, pensar una cosa. En estos momentos el ingeniero se ha convertido en una persona que se dedica a rellenar protocolos. ISO 14000, ISO 9000. ¿Sabéis dónde se inventaron las ISO? En Estados Unidos. ¿Y sabéis para qué? Para que el coronel más idiota, cuando lo mandaban a una base a Vietnam o a cualquier sitio, tenía todas las normas ISO para saber montar la base. Tantos cocineros, tantos no sé qué, la comida de todos los días. No pensaba, simplemente cumplía los protocolos que tenía que hacer. Y en estos momentos de la ingeniería hemos acabado en protocolos. ¿Lo habéis dicho al principio de todo? Venga a rellenar formularios, venga a rellenar tal. Claro, la palabra ingeniería viene de ingenio. Y por tanto, ingenio hay que pensar, hay que razonar, y hay que reciclarse permanentemente, hay que estar inventando, hay que tal. Pero en cuanto tú te metes en el camino de la burocracia, en el camino de las ISO, que digo yo he dado muchos cursos sobre las ISO. Y lo primero que decía, esto lo hicieron para que el más idiota pudiera salir adelante. El que pudiera cuestionar la ISO no llegaría a ningún lado. En un mundo en lo que estamos construyendo son tecnócratas, en los cuales el pensamiento empieza a estar prohibido y es peligroso. Cuidado. Es decir, habría que empezar a dar la vuelta al revés. Y probablemente aquí, tanto quejarnos de la administración, yo he estado trabajando en la empresa privada y he estado en la administración. Están los dos sitios. ¿Sí? Bueno, yo diría que de la administración puedo hablar muy mal. Pero yo también sé los problemas de por qué van. Una de las razones que antes de hacer unas oposiciones tendría que obligar para según qué puestos a haber estado trabajando primero en la empresa. Para que la gente, los compañeros, pudieran saber lo que es una empresa, lo que es no sé qué. Es decir, habría que cambiar muchas cosas. Pero otras cosas, como la inercia va en ese sentido, pues habrá que buscar el sistema antagónico. Es decir, no, los colegios profesionales toman la iniciativa y antes de que venga una normativa de algo, vamos a proponer a la administración unas normativas de tratamiento del amianto, de tratamiento del no sé, o por ejemplo en el caso de la conferencia, del motivo de la conferencia. Es decir, nosotros creemos que es necesario que haya una rehabilitación de las naves industriales, de los procesos industriales de las viviendas, pero creemos que sí, creemos que es bueno. ¿Para quién? Para la humanidad. Y de paso gano dinero, no para el mercado, para la humanidad, para la calidad de vida, y de paso gano dinero. Pues creemos, pues adelante. Propongamos normas, propongamos métodos, sin más ni más, montamos comisiones de trabajo en ese aspecto. Busquemos los mejores profesionales que tenemos en nuestros medios. Pero yo os pediría, vale de llorar. De paso, para eso me veo el telediario. Vale de llorar. Bien, O sea, pasemos a la acción. perfecto. ¿Tenéis alguna? Estamos ya fuera de hora. Si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Yo simplemente agradecer a los conferenciantes y me satisface lo que acabo de oír en cuanto a que todo era negativo, todo absolutamente era negativo, y veo por lo menos una luz de positivismo. De acuerdo que la administración está mal, de acuerdo que los estudios no están bien, pero el ingeniero está ahí y tiene que agudizar el ingenio, quizás más que antes, para ganarse la vida. ¿Y cómo se gana la vida? Dándosela a ganar a otros. Vendiendo productos a la industria no se le puede ir con gasto exclusivamente, si no es deducible después, cosas por el estilo. La industria es inversión, que haya un retorno de aquello que se invierte. Y eso es lo que tiene que pensar el ingeniero. Es decir, ¿cómo le vendo a este señor que instale una estación fotovoltaica que se tiene que gastar 3 millones de euros, por poner una cifra,
y su retorno lo tiene en 25 años. Dice, boh, de aquí a 25 años, ¿dónde está mi empresa? Yo quiero un retorno más ágil. Le dices, hombre, en 5 años, a partir del 5.º año, esto no es gasto, es inversión, lo vas a recoger y ya está. Independientemente de administraciones que ocurren en Alemania, sí servirá para mayor conocimiento. Pero independientemente de todo, tiene que aislarse el ingeniero y seguir su camino adelante. Porque si no, si está pendiente de unos y de otros, no se hará nada. Por lo menos es mi convencimiento. Y veo que hay un aspecto positivo donde este colegio, como otros muchos, tienen mucho que hacer para seguir adelante. Y ese arropamiento a los propios ingenieros. Pienso que es imprescindible. Pero futuro, ya lo creo. Bueno, Muchas gracias. rehabilitarnos, eso sí habremos rehabilitado mucho, pero nos hemos venido arriba, ¿eh? No, hay que reconocer que ha salido aquí el orgullo de la ingeniería, pero a base de bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, son las 9 menos cuarto casi ya. Y entonces, bueno, si no queréis nada más, pues estamos por levantado. Agradecer tanto a Marcos como a Pablo que hayan estado con nosotros y hayan compartido, bueno, por su conocimiento y sobre todo esas ganas de trabajar por la ingeniería. La tercera jornada, la del 1 de febrero, va a tratar sobre embalses hidráulicos con acumuladores eléctricos, que la va a dar Tomás Ángel Sancho Marco, que es su director adjunto de dominio público, de Dirección General del Agua del Ministerio de la Transición Ecológica, el reto demográfico. Será muy interesante y también, bueno, muy diferente a esta, pero creo que también merece la pena que acudamos y que disfrutemos con ella. Pues nada más, muchas gracias. Buenas tardes.